Hola, nosotros somos el equipo 1 de literatura y hoy vamos a hablar de la etapa 1, que es Introducción a la literatura. Iniciamos hablando del concepto de literatura. La literatura, que viene de la latín litera, que significa letra, es todo aquello que está escrito o también se conoce como un conjunto de obras dedicadas a una materia particular. Ahora bien, los principales géneros literarios son el género lírico, el cual expresa emociones y sentimientos, el género narrativo, el cual relata hechos reales o imaginarios, el género dramático, el cual te presenta una situación la cual va a estar frente a un público, el género didáctico, el cual tiene el propósito de darte una enseñanza moral o ética. Ahora bien, las figuras retóricas son parte de nuestro lenguaje y son parte del lenguaje literario, pero eso vamos a hablar más tarde. La anáfora es una repetición de palabras al inicio de cada verso en un poema o de una frase en una prosa. Es una repetición, quiero esto, quiero aquello, es mucho quiero. La antítesis consiste en contraponer una frase o un significado opuesto para realizar la idea. Elipsis es la omisión de un elemento de la frase o verso cuyo sentido se sobreentiende. El hipérbaton es la alteración del orden normal de los elementos oracionales, el cual pues puede incluso llegar a malentenderse o no interpretarse de una manera correcta. La hipérbole es la exageración de un concepto al maximizarlo o minimizarlo. La metáfora es la expresión de una idea que tiene cierta relación o semejanza con la primera. Por último, la paradoja reúne dos ideas en apariencia que se contradicen. Luego vamos con las principales formas de expresión literaria. Está el narrar, que es relatar una serie de hechos reales o imaginarios que transcurren en un espacio, un tiempo y un ambiente determinados. Está la descripción, que es el enunciado de las características de una persona, un lugar, un ser vivo, un objeto, una situación o una acción mediante palabras como sustantivos, adjetivos y adverbios. Y finalmente tenemos el diálogo, que es un intercambio verbal entre dos o más individuos. El diálogo se divide en dos tipos, que es el diálogo directo, que son las palabras tal cual las dijo el personaje, y el diálogo indirecto, que se introduce lo que dice el personaje por medio de una conjunción que. Luego tenemos el lenguaje literario, que utiliza palabras poco comunes o en contextos diferentes al uso cotidiano para dar originalidad. También está el texto literario, que tiene un carácter ficcional que parte de la imaginación del autor. Y por último está el texto emergente, que es toda aquella literatura nueva producida entre finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Ok, ahora proseguimos con el papel de la literatura en la sociedad y para eso tenemos que remontarnos a el proyecto de Hombre y Sociedad. Este proyecto fue en sus inicios hacia que la literatura cumpliera con la función de cohesionar socialmente a los individuos. Esto hizo que se crearan las primeras epopeyas en torno a un héroe tribal. Este fue el caso de Gilgamesh, que fue la primera obra literaria conocida por el ser humano. Con el tiempo se han presentado distintas y diversas funciones de la literatura. Estas se dividen en la antigüedad, que abarca del 3000 a.C. hasta el siglo V, la Edad Media, que abarca desde los siglos V hasta el XV, y la Edad Moderna y Contemporánea, que abarca del siglo XV a la actualidad. En la antigüedad está el control social del comportamiento, la identidad tribal, la expresión religiosa, el desarrollo social. En la Edad Media está el control moral, el educar, el informar. Y en la edad moderna y contemporánea, que es nuestra actualidad, se permite al ser humano imaginar mundos paralelos. El lector y el autor adquieren el compromiso social de difundir sus ideas, invita a la reflexión de un tema en particular, difunde conocimiento de diversas índoles y proporciona placer estético al ser una obra artística. De aquí pues nos pasamos a los movimientos literarios, los cuales se caracterizan por marcar tendencias en el desarrollo de la literatura
negar a los movimientos precedentes, responder a las necesidades tanto sociales como estéticas, y normalmente agrupa escritores con los mismos afines. Los movimientos de la literatura empezaron con el Renacimiento, la cual fue la primera corriente literaria y artística, seguido por el Barroco, lenguaje sobrecargado, uso de neologismos y exceso de figuras retóricas. Siguiente sería el Neoclasismo e Ilustración, que surge la lectura didáctica. Proseguimos con el Romanticismo, que es la idealización y la añoranza por el pasado y la estética de la antigüedad. Sigue el Realismo, el cual reprodujo fielmente la realidad social y los caracteres del individuo, para seguir con el Naturalismo, que consideraba que la realidad del individuo respondía a su herencia social y económica. Ya que si terminamos, sigue el Modernismo, el cual es el primer movimiento de la lectura independiente en América Latina. La Vanguardia, que fue el movimiento heterogéneo de renovación literaria. El Realismo Mágico, el cual incluyó elementos fantásticos y de tradición cultural en la narrativa hispanoamericana, como si algo cotidiano se tratara. Y terminamos con el Postmodernismo, que es un movimiento cultural que comenzó hacia la década de 1970 y sigue en la actualidad. Mi nombre es Regina Cáceres Sánchez y voy a hablarles acerca de las funciones y propósito de la literatura. Primero está la función comunicativa. Dentro de la literatura cumple una función comunicativa y dentro de esta está el emisor, que es el autor, el código, que es la lengua escrita, el canal de comunicación, que es el libro impreso o digital, el mensaje, que es la obra literaria, el receptor, que es el lector, y el contexto, que es la ficción. Como podemos ver aquí, un emisor utiliza un código a través de un canal de comunicación para enviar un mensaje a un receptor en determinado contexto. El mensaje es unidireccional y el lenguaje utilizado es el connotativo. En la función estética se divide en dos, la función poética y la función social. Dentro de la función poética hay 4 ramas, que es la poética, en donde hay una expresión de sentimientos y emociones, la narrativa, que es donde el autor interpreta su mundo y lo comunica a través de un narrador, la dramática, que representa una experiencia mediante el diálogo, valiéndose de un código verbal y extraverbal. Y por último, la musical, que parte del lenguaje literario es el ritmo, sea verso o prosa, al ser un lenguaje estético. Del otro lado está la función social, que por medio de la literatura se transmite valores, conocimientos e ideas propias de una sociedad específica, una etapa histórica o la dialogía personal del autor. Por último, tenemos los medios de expresión literaria, que los medios de expresión literaria son principalmente el verso y la prosa. En sus inicios, la mayoría de los textos literarios fueron escritos en verso. A partir del Renacimiento se crearon nuevas manifestaciones literarias y comenzó a usarse la prosa en novelas y cuentos principalmente. Bueno, como decíamos, dentro de los medios de la expresión literaria está el verso, que es cada una de las líneas que se compone un poema, y la prosa, que es la forma como habitualmente nos comunicamos por medio de la palabra, sea oral o escrita. La prosa literaria puede ser poética o narrativa. En la narrativa hay un narrador, quien cuenta la historia y es el mediador entre el autor y el lector. Y esto se divide en narrador extradiegético, que es aquel conocido también como omnisciente, y aunque es ajeno a la trama, lo sabe todo de los personajes. Y el narrador intradiegético, que forma parte de la historia y es un narrador protagonista o testigo que usa la primera o tercera persona. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.